Hola a todos, bienvenidos al último capítulo de Ritmo Vinilo de este 2022, en el que vamos a ver un total de 8 discos. 5 de ellos serán los seleccionados como los 5 mejores de mi maleta de este año 2022. Tendremos, como no, nuestro disco de Discogs, nuestro Classic House y nuestro History Dance, los últimos de este año 2022. Y además, no te lo pierdas, porque diremos el ganador, bueno, los 5 ganadores del sorteo de esas 5 parejas de Slim Más. Todo esto en este capítulo especial, último capítulo de 2022 de Ritmo Vinilo. Sé bienvenido, sé bienvenida. Ritmo Vinilo. El sonido genuino de la música de baila. Bueno, ya estamos por aquí, último capítulo de este 2022, capítulo número 49, con el que cerramos este año un especial de 2022. Yo soy Sergio Benítez. Ante todo, pediros disculpas porque de nuevo estoy muy acatarrado, así que es posible que no se me entienda muy bien. Así que, ante todo, perdón. Ya sabéis, los que no conocéis esto, Ritmo Vinilo, un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo, de música de baile en formato analógico. Como os decía, esto es un capítulo especial dedicado a este 2022 en el que voy a seleccionar 5 discos de los adquiridos durante este año. Van a ser como mis favoritos, aunque me ha sido un poco difícil elegir estos 5 discos. Enseguida los veremos y además tendremos el disco de Discogs, ese disco que tenemos a la venta en la plataforma Discogs, un Classic House espectacular, y cerraremos con nuestro History Dance, que también es una bomba y que sonó mucho aquí en mi tierra, en la Comunidad Valenciana. Y además de eso, resolveremos el misterio de los 5 ganadores del sorteo de la pareja del Slim Match, con la que llevo hablando un tiempecito, en agradecimiento a seguir en YouTube el canal de Ritmo Vinilo. Bueno, pues diremos esos 5 ganadores más tarde, así que quedaos en este capítulo. De momento vamos a ir a por los discos que tenemos, como digo, los seleccionados de este 2022, que han sido un montón de discos en los que hemos ido hablando durante el programa, los que han llegado a mi maleta, y si queréis, en un momentito vemos todos esos discos que han entrado aquí en Ritmo Vinilo en este año 2022. Bueno, pues vamos a por el primero de esos 5 discos. Decir que cualquiera de estos 5 es mejor que otro es muy difícil. He intentado darle un toque de atención, alguna importancia a esa selección de los discos. Para mí todos son muy especiales los que compraron este 2022, pero estos 5 discos para mí tienen algo más. En este caso empezamos con un maestro que a mí me gusta muchísimo, como es Kerry Chandler, con un álbum que abrió la primera parte, álbum sampler parte 1 de este Spaces and Places, que nos venía con un picture disc, vais a ver, muy chulo. Es el que abría pie a una serie de discos que Kerry Chandler ha estado promocionando todo este 2022, dedicado a a las salas donde él ha pinchado, y en este caso venía con 2 cortes
y voy directamente al que me gustaba a mí, que es el de la cara B. Los vamos a escuchar un poco. Me encanta este corte, venía con 4 cortes, Neutrón y Protón, el álbum sample parte 1 desde el propio sello de Kerry Chandler, Chaos Theory, y lo vimos en el capítulo 39. Si queréis ver el review completo de este disco, iros al capítulo 39. Este es el primero que vemos hoy de los 5 de este 2022, de mis 5 favoritos. Me encanta. Kerry Chandler, Spaces and Places. Bueno, pues aquí tenías el primero, el primero de los discos seleccionados. 5 van a ser los elegidos de este 2022, espero que os gusten. Aquí tenías el primero, Kerry Chandler, este es el primero, Album Sampler Part 1, Spaces and Places. Segundo disco de los elegidos en este 2022. Me encanta este tema, realmente es de 2007, se reeditó en 2022, es del maestro Big Lavender. Mirad qué chulo venía, con un formato Mairball. Realmente solo hay planchado una cara, solo hay planchado esta cara de aquí, la otra cara no hay nada, es decir, que solo tiene un corte, pero vaya corte. Esto es un tema que, como digo, se grabó en directo en el Sonotec de Chicago en 2007 y decidieron plasmarlo en vinilo, un tema que se llama Fragile y que está sacado en el propio sello de Big Lavender, el autor de esto, un maestro haciendo jazzy house. Lo escuchamos un poco, el segundo de mis favoritos de este año. Big Lavender con esto, Fragile, escúchalo, una maravilla. Además, el review de este tema lo tenéis en el capítulo número 33 de Ritmo Vinilo. Sabéis que aquí nos salimos de los convencionalismos del sonido habitual de la música de baile, de lo más mainstream o lo más comercial, y nos vamos a un sonido más puro, Aquí lo tenías, el segundo de mis elegidos de los 5 de este 2022, de un montonazo de discos que hemos visto y revisado en los diferentes capítulos de Ritmo Vinilo. Era el Fragile, el Live at Sonotec 2007 de Big Lavender. Y vamos a por el tercero. El tercero, un tema que estoy enamorado de él desde hace muchos años, desde que salió el original. Producto Made in Spain, sonido baleárico. El maestro Kiko Navarro, que hace muchísimos años, si no recuerdo mal, en 2007, nos llegó con Soñando Contigo. Pues bien, en el 2022 se lanzó este disco que venía con portada genérica, a través del propio sello de Kiko Navarro. Aquí tenéis la cara A,
Aquí teníais la cara B. Y la verdad es que venía con 4 cortes, además del original, llevaba un corte más tech house que a mí me gusta mucho, que es Kiko's Rework of Yotam Avni, un remix que le hizo hace años Yotam Avni. Kiko Navarro, digamos que hizo un trabajo, una modificación, le incluyó sonidos más deep, muy bien hecho, y además lleva un corte que también me gusta mucho, el de Kerry Chandler, la remezcla de Kerry Chandler, y la remezcla de Tuchillo a 111 BPM, espectacular. Los 4 cortes son muy buenos. Y yo creo que os voy a poner el rework de Kiko, que creo que es el único que no estaba editado en vinilo, si no me equivoco. Vamos a escucharlo un poco. Es el tercero de los elegidos de este 2022 de Mi Maleta. Es brutal este disco. Lo escuchamos un poco. He sentido que el silencio se me muere. Sin palabras. Cada vez que entras despacio en la habitación, desnúdate y cuéntame por qué estás conmigo. Desnúdate y cuéntame por qué cuando juego a no quererte siento que florece algo en mi corazón. Desnúdate y cuéntame por qué sigo pecando contigo. Porque sigo pecando contigo y tú conmigo. Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Porque sigo pecando contigo y tú conmigo. Cuéntame por qué no crees en mí cuando me ves llorar, amor. Me encanta, yo creo que a muchísima gente que le gusta el house music, que le gusta este tema de Kiko Navarro, Soñando Contigo, un tema que, como os he dicho, salió a través del sello de Kiko Navarro, Afroterraneo Music, en este 2022, y que podéis ver el análisis de este disco en el capítulo número 43 de Ritmo Vinilo. Han sido muchísimas. Ya sabéis que desde esta segunda parte de 2022, desde octubre si no recuerdo mal, hemos empezado a analizar diferentes tiendas de discos, record stores, donde vamos adquiriendo los discos, y estamos analizando diferentes tiendas de diferentes países, y si no recuerdo mal han sido 5 o 6. Vemos el resumen de qué tiendas hemos revisado en este 2022. Desde la tienda alemana DJ.de, desde la tienda Cash Converters, desde la tienda alemana HHV, desde la tienda de discos de Londres Juno Records, desde la tienda de Barcelona T-Vinyl Record Store. La verdad es que hemos visitado diferentes países, tiendas de diferentes países. La última, de hecho el anterior capítulo, fue unos amigos de Barcelona que fueron T-Vinyl Record Store, que nos mandan siempre productos diferentes. Me encanta, una tienda muy familiar. Y otro de los sitios donde adquirimos un buen material y que hablamos de ello fue en el capítulo número 47, donde hablamos de un tema de Malik Alston, para mí otro de los favoritos de este año, un tema pues no tan conocido, un disco no tan conocido, un artista no tan conocido, pero que sabe hacer un musicón con este Outside the Box. Aquí tenéis, el disco venía con este artwork, con todos los colaboradores, artistas colaboradores de este disco, y especialmente a mí me gustaba mucho el primer corte de la cara A, que se titula Badeia, y esto, como he dicho, es un álbum que se titula Outside of the Box a través del sello Through Manifest Records. Otro de los lanzamientos de este 2022 que a mí particularmente me ha vuelto loco, Malik Alston. Escúchalo, buenísimo.
In the middle of this, there's more than just one kiss. I hear you calling me home to please understand my thoughts of you. Grandísimo el disco de Malik Alston. Era el cuarto de los favoritos de mi maleta de este año, una maleta que ya estáis viendo que es bastante atípica, como el sonido de ritmo vinilo, y otro de los recomendados, si no los tenéis, que está salido hace poco y es un disco increíble. Malik Alston con este Outside of the Box. Vamos a por el último de los 5 discos elegidos de mi maleta de este 2022. Bueno, y para finalizar estos 5 discos seleccionados de mis favoritos de la maleta de 2022, pues me tengo que quedar con el maestro Louie Vega, con este álbum que ha triunfado dentro de la música de baile este año, Expansions in the New York City. Aquí lo tenéis. Yo me compré cuando salió el cuádruple álbum, súper chulo, súper chulo el cuádruple álbum, que nos venía con un total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 temas, colaboraciones con Unlimited Touch, con Kerry Chandler, Lisa Fisher, Moody Man, Bernard Fowler, Tussle Fusion, Honey D. June, Nico Vega, Robin, Tony Monrell, Elements of Life, Cindy Meisel, en fin, espectacular este álbum de Louie Vega, uno de los triunfadores de este 2022, desde luego mi favorito de este año, y en especial aquí había muchos temas muy buenos, como el Music is My Life, el Come Away, el Change Your Mind, el Joy Universal, espectacular, Touch the Sky también, pero a mí me enamoró este tema que hizo junto a Joaquín Joe Claysay, otro de los monstruos de la industria de la buena música de baile, que esto lo tengo que especificar, y pusieron este tema que se llama Igo Bolo. Me encanta esto, Pues este disco, mi favorito de este 2022, Mr. Louie Vega, con este mega álbum increíble, Expansions in the New York City. Increíble, increíble lo que hizo aquí junto al maestro Joe Claysay. Igo Bolo, un tema que me encanta, que está incluido dentro de esto, Expansions in the New York City. Ya casi no puedo hablar, solo me falta ponerme a cantar, Perdón. Bueno, pues ahora
los 5 seleccionados. Por cierto, este mega álbum le dedicamos un capítulo especial. En el capítulo número 38 de Ritmo Vinilo lo analizamos íntegramente este álbum, así que lo puedes buscar, capítulo número 38, y si no recuerdo mal, no me acuerdo del número de sesión, pero también hicimos un set especial dedicado a Expansions in the New York City de Louis Vega. Y la sesión la tenéis en las listas. Si vais a las listas de YouTube hay un apartado que pone Ritmo Vinilo Sessions, ahí tenéis todas las sesiones, que además hemos hecho un montón de sesiones en este 2022. Mama told me, keep me coming back for more. Bien, cerramos este capítulo de 2022. Te recuerdo que todavía tenemos pendiente descifrar hacia el final del capítulo los 5 ganadores del sorteo de las 5 parejas de Slim Mat de Ritmo Vinilo que tengo por aquí. Mirad, que tengo por aquí. Bueno, pues 5 parejas como estas. Luego diré el nombre de los 5 ganadores. De momento vamos a continuar. Ahora sí, vamos a por el último disco de Discogs que presentamos en este 2022. ¿Qué es disco de Discogs? Es nuestro disco que tenemos a la venta en la plataforma Discogs y que los podéis visitar con el nombre, con el usuario de Ritmo Vinilo. Lo buscáis por ahí. Y la aportación para este nuevo capítulo es un tema de la formación Kate Project. Mirad, como siempre lo traigo como lo tengo guardado, que es en el plástico este. La formación Kate Project, que nos presentó este tema llamado You Can, tema de 1994. Es una versión, esta era una versión de Medlin Kane. Vamos a ir, que vaya sonando por aquí. Yo creo que hay gente que ya conocerá. Esto salió a través del sello New Mill Power. Vamos a escuchar. Y Kate Project hizo, yo no sé si alguien se acordará, en 1992, una remezcla del tema de Kate Bass, el Wuthering Heights, y además, un año más tarde, haría una remezcla del Time After Time de Cyndi Lauper. Sonido Eurohouse, Italo Dance, por ahí se mueve este disco. Pues muy comercialote, de la época, que se pinchaba mucho también por esta zona. El disco que tenéis aquí, el soporte como tal, está muy bien cuidado, lo voy a enseñar, siempre lo enseño. Vamos a ver, lo podéis ver por aquí, está súper, no sé si se podrá reflejar bien, pero no tiene ni un rayajo, está súper bien cuidado, está considerado como VG+. Y la portada sí que le he puesto Good Plus, porque si os fijáis, es que no sé si se podrá apreciar, pero por aquí está un poco manchada, esas manchas no se pueden ir, ¿vale? Para la parte de atrás está bien, pero la parte de adelante está como un poco manchada. Por eso he considerado que la portada está como Good Plus. Pues bueno, un disco que nos llega, que llegó con 4 cortes. Estos 2 cortes de la cara es el You Kind. Este primer corte es la remezcla de Factory Team. Bueno, pues un grupo italiano, una serie de productores italianos que se juntaban para hacer Italo Dance bastante enérgico. Escuchad un poco, You Kind.
siguiente corte que tenemos es el corte radio. Esta es la cara A, esta es la cara B. Si nos vamos a la cara B, pues aquí tenemos otro corte diferente, ¿eh? Se llama The Groove That Makes You Move, que es como un instrumental, ¿no? Así con un poco de rapeo, ¿eh? Más Eurohouse. Pues este era nuestro disco de Discogs, que lo tenéis a la venta en la plataforma de discos en nuestro usuario Ritmo Vinilo a un precio de 13,95, bastante buscado. Y te tengo que decir que si tienes un enlace, si tienes a la venta discos en Discogs y nos quieres dejar ahí tu enlace, pues yo lo comento por aquí también, que no hay ningún problema. Esta es nuestra aportación, nuestro disco de Discogs de esta semana. Nos vamos por nuestro Classic House. Bueno, seguro que muchos ya sabéis cuál es este Classic House, tema de Nalina and Kane, pero antes de ver este tema, tengo que dar las gracias a esa gente que ha querido colaborar con Ritmo Vinilo durante este 2022. Tenéis la sesión número 20, que estuvo dedicada a un directo que se hizo a través del canal de Luke Richards, More Than Me, a través de Mixcloud, que se hizo un directo con el que estuve encantado de colaborar. También está la sesión 28, una colaboración con Playa Sol Ibiza Radio a través del programa de Andy Laguna y Tony Bali, titulado The Lost House Radio Show, que también los podéis buscar a través de Instagram o Mixcloud. También tuvimos otra colaboración a través de Beta Radio Argentina con mi amigo Ali Disiera, con el que además hicimos una entrevista en directo muy chula, a que le agradezco un montón. Pues bueno, la sesión que se hizo en el tema de en el programa de Ale Disiera Backup la tenéis en la sesión número 29. Y además agradecer a Adam The Weekend Offender por enviarnos esa ropa que nos envió tan chula, y como no, a Mark de T-Vinyl Record Store, que en el anterior capítulo, en el número 48, en el capítulo 48, colaboró con ese musicón que nos enviaron. Y no me quiero dejar a el canal Anselecta, que lo podéis buscar en YouTube, donde colaboramos con ellos con una sesión de Deep y New Disco. A todos vosotros que habéis colaborado con Ritmo Vinilo, muchas gracias. Bueno, aquí tenéis nuestro Classic House. Buah. Algunos dirán, Classic House, esto es Classic House. Bueno, algunos me dirán, pero si esto es trance. Bueno, este debate queda abierto, yo lo voy a dejar ahí. Y si queréis os explico por qué está considerado como, por qué yo esto lo guardo en house. Este tema que se lanzó en 1997, que triunfó en 1997, con 71 ediciones diferentes, es un tema original de 1996, no de 1997. Se lanzó a través del sello de los productores del dúo alemán Nalina and Kane, un sello que se llama Superfly Records, que lanzó este tema sin vocales, y además os tengo que decir que sin demasiado éxito. Beach Ball no se lanzó con mucho éxito en el 96, fue en el 97 donde le pusieron las vocales y llegó a triunfar pues en muchos ámbitos. Recuerdo que el tema trance de esa época no era un trance súper enérgico, estaba el progressive trance, de hecho el sonido progressive estaba muy en alza, y había mucha fusión entre el house y el progressive, entre el progressive y el trance. Esa fusión creó este tema, pero que la base, muchos de los elementos que hay aquí, el groove que crea, es un groove house, puro groove house.
Por eso cuando se lanzó el tema original, Naleen and Kane hacían Progressive House, no hacían trance. Luego se llegó a editar en varios sellos. De hecho, os voy a decir una cosa. Container Records, que es el sello nacional de aquí de España, que importó esto, Container Records se dedicaba a traer temas house, no temas trance. Aquí tenéis pues este tema de Naleen and Kane, bueno, un super éxito que muchos amantes de la música de baile conocéis. Mira, aquí tenéis, está un poco cascado el disco, está un poco tocado. Aquí tenéis la cara B con toda la información. Un tema pues que os voy a contar de este tema. Un tema que iba bastante rápido, 135 BPM. Este que tengo yo venía con 4 cortes. El Extended Vocal Mix, que es el que triunfó, pero en la cara B estaba el corte original, el corte original que no tenía voz. Super temazo, Nuestro Classic House de esta semana, de esta edición, de este capítulo, Naleen and Kane, Beach Ball. ¿Qué te voy a contar de esto? Un super hit. Un super hit de la música de baile, este Beach Ball de Naleen and Kane. Aquí tenéis el segundo corte. Esta es la versión radio. Y si giramos a la cara B, aquí ya podéis poner hacia adelante o hacia atrás. Aquí no hay vocal, Este es el tema original. Y aquí el mismo en versión radio. 4 de los cortes que llevaba este Beach Ball de Naleen and Kane, un super hit de 1997 que, bueno, que hizo que el sonido progresivo se metiera en todas las salas del planeta. Pues aquí tenías nuestro Classic House de esta edición y ahora vamos a descubrir quién han sido los 5 ganadores del sorteo de los Slim Mats de Ritmo Vinilo. Quédate. Vamos a decir quién han sido los 5 ganadores de esas 5 parejas del Slim Mat de Ritmo Vinilo, las cuales vamos a enviar gratuitamente a su casa. Ya sabéis, y quien no lo sepa, pues hemos estado haciendo un sorteo para todos aquellos que estaban suscritos a YouTube de Ritmo Vinilo y que nos dejaban un comentario en cualquiera de las redes sociales diciendo que querían su pareja de Slim Mats. Pues bueno, nos hemos recibido mensajes a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook. Tampoco una barbaridad, hay que ser honestos. Un total de 42 personas han querido participar en este sorteo, así que yo lo primero, más que agradecidos, toda la gente que se ha suscrito al canal, que nos sigue en las redes sociales y que han querido participar en este sorteo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Pues bueno, muy sencillo. Yo aquí he tenido una lista, he intentado ser imparcial, ¿vale? Siempre lo digo y lo he dicho, he querido ser siempre imparcial. Aquí hay una lista
con 42 personas de diferentes plataformas a las que nos han ido dejando mensajes. He cogido una mano inocente, que es mi hijo y que enseguida lo vais a ver, y ha sacado 5 papelitos, ¿vale? Ha sacado 5 papelitos. Le he hecho elegir 5 papelitos. Cada uno de estos nombres tiene un número delante, del 1 al 42. Habían 42 papelitos, ha sacado 5 papelitos y estos han sido los elegidos. ¿Queréis ver qué ha pasado? Pues mirad el siguiente vídeo y veréis la elección de esos 5 ganadores. Aquí está la mano inocente, que va a elegir los 5 ganadores del sorteo de las 5 parejas de Slim Match. Como he dicho, es un total de... si me deja, es un total, aquí tenéis una lista, no voy a enseñar los nombres de cerca, pero es un total de 42 las personas que nos han dejado mensajes a través de Instagram, YouTube y Facebook, ¿vale? Así que lo único que nos queda es elegirlos. Nuestra mano inocente, ven aquí, Saúl. Aquí tenemos nuestra mano inocente y aquí tenemos los papelitos. Coge un papelito. ¿Tienes uno? A ver, ese que se ha caído, ese dentro. ¿Vale? ¿Me dices el número? 4. No, es el 4. Mirad, es el número... no se ve. 7. No se ve muy bien, ¿no? Número 7. Dale, saca otro papelito. Otro. Es el número 27. Este es el tercero. Es el número 24. Coge otro papelito. Nos quedan 2. Este es el 19 y nos queda el último. El 2. El 2. Pues sí, así se dio el caso. Espero que a nadie le haya molestado. He intentado ser lo más justo posible. La mano es totalmente inocente, os lo tengo que decir. Así que, bueno, pues estos son los números, como habéis escuchado. El número 2, que en la lista es DJ Marcos Romero. El número 7, que en la lista es Far López, de la cuenta de Instagram. También tenemos el número 19, que es Daniel Ronco. El número 24, que es Khaled Disco. Y el número 27, que es Bob Sound DJ. Pues toda la gente que he nombrado, los 5 que he nombrado, los voy a repetir. DJ Marcos Romero, Far López, Daniel Ronco, Khaled Disco y Bob Sound DJ son los 5 ganadores de este sorteo de las 5 parejas del Slim Match de ritmo vinilo y que les enviaremos gratuitamente a su casa. Muchas gracias a todos, absolutamente a todos, por dejar esos mensajes, por querer participar y por querer tener un pedacito de ritmo vinilo. De verdad que muchas gracias, y muchas gracias a slimmatch.it. Lo podéis buscar en Instagram como turntable_design por colaborar en enviarnos todo este mogollón de Slim Match de ritmo vinilo. A todos, muchas gracias. Nos vamos a ir por el último disco de este 2022, nuestro History Dance, y con esto nos despedimos hasta el año que viene, que pasarán cosas como esta. 2023, 12 meses, 12 sesiones, 12 maestros de... ¡Ritmo! ¡Maestros del ritmo! Done right tonight. So I'm gonna shake it. And when they hold on.
llegamos al final con nuestro History Dance. Nos vamos con un tema de mi tierra, un tema de la zona, muy vinculado a la zona de Valencia. Estamos hablando, aunque digo que es vinculado a la zona de Valencia, porque se pinchaba mucho por aquí, el tema estaba dedicado a una discoteca de Cataluña, de Girona, la discoteca Roses, que sacó este disco, Roses Club, por eso aquí pone Roses Club, sacó este disco que se llamaba Que siga la fiesta en 1992. Un disco pues que yo escuchaba mucho antes de empezar justo un año antes de empezar a pinchar, y que me gustaba, que evidentemente por aquí se ponía mucho y a mí me gustaba muchísimo. Es un tema de un productor que ha hecho muchísimos de los temas que han sonado en España a principio de la década, final de los 80 y principio de los 90. Hablamos del productor Germán Bou, que estaba detrás de proyectos como Dune, Espiral, Boa Club o a través de el tema de Chimo Bayo, o algunos de los temas de Chimo Bayo, ¿sí? El tema de Así me gusta a mí, pues el productor, el ghost producer que estaba detrás era el señor Germán Bou, que pues se dedicó a hacer temazos en los 90, y este salió a través del sello Roses Records, que era un propio sello de la discoteca, 1992, un disco que venía con 3 cortes. Aquí tenéis la cara A y aquí tenéis la cara B con 2 cortes. Mirad, vamos a escuchar primero el de la cara, vamos a escuchar el que más se conoce, que es el de la cara A, y además voy a poner el principio, que me gustaba mucho la voz, creo que va a 45, lo escuchamos, lo escuchamos. Y en la noche, cuando todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar. Sonido tecno trance de los 90. Tipo el American Natives, ¿no? Así sonaban los 90. Este es nuestro History Dance de esta semana. Que siga la fiesta, Roses Club. Bueno, y ahora os voy a enseñar los otros cortes, porque es curioso, es curioso. Voy a enseñar porque molan los otros cortes. Mirad, esto es el corte radio, pero que no es tan corto, para ser radio no es corto. Y el curioso es este corte se le llamaba DJ's Hard Version. Vamos, esto era sonido duro de 1992. Lo escuchamos. Bueno, pues yo creo que vamos a llegar hasta aquí ya.
Nada más, que voy a cerrar este capítulo, voy a cerrar este año. Ya sabéis que todos los enlaces de la música, de las redes sociales de Ritmo Vinilo los tenéis en la descripción. Que podéis seguir las listas de YouTube, donde está la colección de vinilos, las sesiones, el podcast, un poco todo subdividido para que lo veáis perfectamente, las listas de YouTube de Ritmo Vinilo. Y como no, agradecer a toda esa gente que le da al me gusta, que le da a suscribirse, que, en fin, que muchas gracias por seguir a Ritmo Vinilo. Y por supuesto dar la enhorabuena a esa gente que se ha llevado los Slim Mats de Ritmo Vinilo. Nada más, creo que me voy a ir con la cara A. ¿Qué os parece? Ponemos la cara A. Vamos a ponerlo por aquí. Me voy a despedir con esto, nuestro History Dance, nuestro último History Dance de este año 2022. Roses Club, que siga la fiesta. Y yo nada más, me voy a despedir. Yo soy Sergio Benítez. Esto es la música de Baile en Vinilo. Os deseo un feliz 2023. Gracias, gracias y mil gracias. Chao, 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 chao. Todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar.